Lejos, pero no tanto, quedó el momento en que su padre llegó a 2 de Mayo. Él es fruto de ese proyecto de vida y de amor que era la fuerza principal que motivaba la siembra de la tierra y la familia. Y acá se crió, dando tumbos en la bajada y la subida. Siempre le puso el pecho, saboreando con fe y con confianza lo dulce y amargo condimentos de la vida. Facundo Rosas comparte hoy con nosotros apenas un retazo de su vida. Soy Facundo Rosas, he nacido acá en 2 de Mayo. Vengo de familia pionera. ¿Por qué? Porque mi papá se llamó Manuel Rosas, diferente apellido del hermano, que era José da Rosa, ¿no es cierto? Porque en ese tiempo también no se escribía muy bien los apellidos y los hermanos tenían diferentes apellidos. Pero no obstante, somos de una sola familia. La familia da Rosa, prácticamente el abuelo era da Rosa. Y bueno, yo tengo para decir que venimos de una familia con muchos valores, muchos principios que han tenido, que han dejado marcados para nosotros los herederos, digamos. ¿Por qué? Porque venían ellos de Bonpland, ¿no es cierto?, a 2 de Mayo, según me enteré después un poco por la historia, que ellos llegaron acá en el año 39, 40 aproximadamente, ¿no es cierto? Supe por comentarios también de unos primos mayores míos que me contaron que mi tío José ellos querían sacar chacras acá en el interior de Misiones, ¿no es cierto? Querían salir de Bonpland para venir venir a ver tierras para plantar, porque las tierras de Bonpland ya en aquel tiempo eran tierras viejas para ellos. Entonces ellos decían buscar una parte más importante para venir a... Y entonces mi tío fue a Posada, dice que a Catastro, a ver dónde se podían ubicar, para dónde podían venir. Dice que allá fue donde se encontró con el ingeniero Pomar y toda esta gente, que eran que venían de la familia de los Núñez, también toda la propiedad Núñez. Y ahí fue, según cuenta, que vinieron los 2 hermanos para acá. Vino mi tío con el ingeniero Pomar y conectándose para venir a mensurar las tierras de don Pedro Núñez y a quedarse acá, y ellos a sacar chacras, porque ellos que querían eran las chacras, las tierras. Y bueno, mi tío le pidió que se juntaron entre los hermanos para venir. Y ahí vino mi papá y mi tío fueron los que más quedaron acá en 2 de Mayo, ¿no es cierto? Y se quedaron. Bueno, ahí fue creciendo el pueblo, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos, fíjate que ellos llegaron aproximadamente el año 40 y yo nací en el 58. O sea que son 18 años que mi papá y mi familia, o sea, mis tíos estuvieron acá antes que yo nací. O sea, de esa historia no puedo yo contar nada, ni de ahí para acá sí, algunas cosas. Desde muy chiquito, ¿no es cierto? Nos criamos prácticamente juntos en una parte de la chacra, ¿no es cierto? Nos criamos prácticamente con todo lo que había en el momento, ¿no? Me acuerdo que yo inclusive fui bautizado, fíjate vos, en Campo Grande. Acá no había párrocos acá. Así que fíjese lo que era una travesía para ir. Me acuerdo que contando un poco de esas cosas, ¿no?, que me contaban mi padrino, mi madrina, ¿no es cierto?, que ellos se metieron más en el monte todavía. Estaban metidos allá en el campo Santa Rosa, en el 51 en el fondo, y de allá ellos venían a dormir a mi casa y de ahí se iban a Campo Grande a la misa una vez por mes, ¿no es cierto? Entonces esas son cosas por ahí que también marca un poco en uno ese principio del cristiano también, ¿no?, del esfuerzo que se hacía antes para estar en una iglesia, ¿no? Y eso un poco la vivencia de lo que se vivió en ese momento, ¿no?, lo que pasó, lo que pasaba. Y así sucesivamente uno va creciendo y en el momento uno no presta tanta atención, en el momento que uno va viviendo, no nos damos cuenta de esas cosas. Hoy por hoy los tiempos pasan y han pasado tantas cosas en la vida de uno en corto tiempo, que uno se da cuenta y empieza a valorar cosas que esta gente hicieron acá para nosotros, lo que nos dejaron.
¿no? Porque uno va creciendo y se va dando cuenta del sacrificio que por ahí se hacía. Pero también tenemos cuenta de que vivimos muy felices, porque la verdad que no se sentía necesidades. Se sentía cosas, ¿cómo se puede decir? Se sentía necesidades, pero no se daba tanta importancia. Se conseguía las cosas, después se creó la escuela, por ejemplo, se crearon varias escuelas acá en Mayo, la que fue mi escuela, la que hoy es 417, se creó en un momento importante, se había creado también un poco la historia, ¿no? Se creó la escuela 17 en un salón, ya tenía un secadero de té, y era de don Schweitzer, ahí se creó el primer aula de la escuela 17, después se hizo el edificio donde está hoy, ¿no es cierto?, la escuela. Y bueno, esa escuela se creó en el año 57, yo nací en el 58, fíjese, y después del 58, a los 6 años, voy a la escuela recién. Todo, se va construyendo todo esto, ¿no es cierto? Y ahí sucesivamente, bueno, cuando empezamos ya la escuela, bueno, ahí tenemos otra visión, empezamos a conocer un poquito más. Nuestro director muy, ¿cómo te voy a decir? Muy didáctico en la parte, todo lo que él hacía era muy profesional. En ese tiempo, por ejemplo, yo hoy miro fotografías de lo que fue y me admiro la manera de que este hombre trabajaba con el tema del protocolo de un acto escolar, por ejemplo, todos los detalles que tenía. Antes nosotros hacíamos por obligación como alumnos, ¿no es cierto? Pero hoy uno mira todo eso y tiene otro contexto, otra enseñanza, a lo que yo veo hoy, ¿no? Que eso me fue marcando un poco la historia de esto. La historia de la vida de uno, ¿no? No la historia de nadie, la historia de la vida de uno. ¿Por qué? Porque uno va creciendo y se va dando cuenta de esas cosas. A pesar de uno va creciendo y se va dando cuenta de esas cosas. Entonces va aplicando un poco eso en la vida de uno. Y yo creo que hay valores muy importantes que nosotros tenemos que destacar. Yo, por ejemplo, miro esto, rememorizo, miro las fotos, por ejemplo, y el director, por ejemplo, venía a la escuela de traje, ¿no? Y un día cualquiera, no un día especial. El portero venía a trabajar de corbata y tenía su chaleco de portero, los porteros de la escuela. Entonces había una presencia de esa persona que era diferente. Hoy había un respeto. Nosotros respetábamos y tampoco nos podíamos ir si por ejemplo, ¿no? Te cuento una anécdota de la escuela. Yo tuve una oportunidad, tuve gresca de pelea en la escuela, ¿no es cierto? Pues tuvimos muchas, nosotros todos habíamos pasado por eso. Y en una oportunidad pasamos por una situación de una gresca de la escuela y yo quedé de penitencia. Iba a la mañana y me quedé hasta la 1 de la tarde. Cuando entró el turno de la tarde, recién el maestro me largó. Y yo me fui a casa y en ver mi papá reclamar eso, me castiga todavía encima. Eso, por ejemplo, yo hoy veo y es una diferencia increíble lo que estamos por ahí viviendo hoy, lo que sentimos, lo que uno ve todos los días. Y esos son valores que uno dice, ¿será que eso era malo o será que era bueno? Y ahí es donde uno se pone entre comillas con todas estas cosas. Como que sí, nos pone a veces hasta en duda de que si era bueno o era malo. Y yo considero de que no era bueno ni era malo, sino que considero de que esto marca un respeto hacia lo que se tiene que ser como los educadores. ¿No es cierto? Creo que ese es el punto más lindo de lo que podemos ver hoy que podemos aplicar hoy en la vida. ¿No es cierto? Y fíjate vos que también tiene otro concepto, ¿no? Nosotros, el señor Julián Fernández, que era nuestro director, era mendocino. Y él viene a misiones en esa época, y en esa época él ya entendía lo que estaba pasando con el monte misionero, con la madera. Y él crea la escuela de carpintería en la escuela 17. Él creó una escuela. Nosotros como alumnos de esa escuela fuimos alumnos de la escuela de carpintería. ¿Para qué? ¿Cuál era la visión de este hombre?
Yo con los años lo conocí personalmente a Fernández después de adulto, ¿no es cierto? Y tuve la oportunidad de tenerle en mi casa, de charlar con él, después de adulto, de contarnos tantas cosas que él me contó, que él ponía todo ese empeño en la visión que él tenía de lo que hoy estamos viviendo como el desmonte. En aquellos años, fíjese, que teníamos que crear gente que pongan el valor agregado a la madera misionera. ¿No es cierto? En aquel tiempo a crear alumnos que aprendan a valorar la madera y a trabajar la carpintería, por ejemplo. ¿No es cierto? Una de las cosas, por eso yo pienso que estos años que hemos pasado en esta bendita provincia y en este 2 de mayo, querido, ¿no es cierto? Hemos aprendido, creo que tantas cosas, si podemos reflexionar en cuanto a ese sistema de educación que tenían esta gente. Que tenemos que revalorizar eso. Por eso justamente a mí me cae bien todo esto, porque nosotros en el correr del tiempo entramos en un área que a mí porque me gusta, porque nos gusta, porque también me casé con una señora, con una persona que también le gusta lo que a mí me gusta, que es el folclore. ¿Dónde nace todo eso? También nace en la escuela. Toda esa cultura de la educación sobre la patria, sobre lo que era cantar el himno, lo que era la canción a la bandera, por ejemplo, todos los días, el saludo al maestro como corresponde, como sabemos que no sé si pasa hoy o no pasa, eso yo tampoco lo sé, ¿no? Pero me acuerdo de esas cosas tan lindas que pasaban, ¿no es cierto? La chacra, por ejemplo, volviendo al tema de la chacra, si vamos al tema de la chacra, cosa que yo tengo que recordar, ¿no es cierto?, es de la manera que se trabajaba la chacra, de la manera que se cultivaba la tierra. En aquellos tiempos ya, cuando ellos vinieron a cultivar la tierra acá y buscar las tierras para plantar, ellos vinieron con la idea de plantar la yerba mate. ¿Qué hacían? La yerba mate se sacaba la muda de hierba se sacaba del monte virgen, no se hacía invernadero de semilla, se plantaba, se sacaba la hierba del monte y se trasplantaba y se hacían los... Pero había reglamentaciones, cómo se tenía que plantar la hierba mate. Me acuerdo, ¿no es cierto?, que donde había caídas, los liños, o sea, las hileras de hierba se tenían que plantar en curva de nivel para que la tierra no se erosione. Fíjese, cosa que a mí me hizo acordar recién de esto, porque esta cosa hoy se hace, pero no sé con cuánto cuidado se hace todo esto. O sea, a veces nosotros creemos que todo lo que están haciendo hoy, antes no se sabía. No se sabía, había gente que sabía. Fíjate, me acuerdo de un mensaje que una vez me dijo justamente porque cuando falleció mi papá yo tenía 9 años. Entonces yo me quedo con poca historia de mi papá personal, yo. Aprendí mucho con él, aprendí muchísimo y todas estas cosas que estoy contando tiene que ver con esa educación. Pero me acuerdo que mi tío, inclusive José de Rosa, dijo en un momento, me contó a mí, que me dijo que cuide mucho el monte, que cuide mucho, que él prefería sacar solamente el mango de la asada del monte, sacar el mango, el broto del monte para hacer un mango de asada. Y no quería tocar el monte. Tocaba una hectárea del monte, se tumbaba, se sacaba la madera, se hacía rosado y se plantaba una planta de raíz. Llámese tun, llámese té o llámese hierba. Y plantas anuales en esa tierra hasta que producía la hierba. Después se empezaba a hacer otra hectárea de rosado. Eso es lo que yo me acuerdo que vivimos eso, por eso yo todavía volví a vivir eso. No seguí más en la chacra porque bueno, es otra historia más para contar, pero eso es lo que yo vi de cómo ellos cultivaban y cuidaban la tierra. O sea, no es una cuestión de hoy, es una cuestión de rememorizar de vuelta todas esas cosas que tuvieron esta gente, que tuvieron esa visión y que hoy tenemos que seguir cuidando.
yo me pregunto, y que me pregunté, ¿no? Porque me hice esa pregunta, ¿por qué pasó esto? ¿No es cierto? Yo me siento incómodo, me siento apresionado. ¿Por qué? Porque no tiene una respuesta. Entonces, a mí me tocó pasar por esa situación y abrirme al para qué, al entender que tenía que haber un propósito a que eso haya sucedido. Y eso es lo que a mí no me cerraba. Encuentro la palabra aceptación. Y la palabra aceptación tiene otro concepto. Tiene un concepto mucho más profundo. Y el para qué. Vos tenés que aceptar esto. Aceptar el extremo de que tu hijo muere. ¿Y para qué? Para dejar algo en la vida. Ya pasó. Porque nosotros ya fue. La muerte es un camino. No es el final, es un camino. Es un paso de la vida. Hacia otra dimensión, a la parte espiritual. Entonces tenemos que entender eso para poder crear el mundo distinto, para entender que tenemos que vivir la vida, hoy tenemos que vivir la vida. Mira, lo de Facundito el 2 de mayo fue para mí, para nosotros y mucha gente, lo digo, lo que nosotros vivimos con él y después, durante la muerte de él, el sepelio, todo lo que pasó, ya lo que no se vio, no se puede contar. Hubo gente de muchos años, de toda la historia del 2 de mayo, lo que se vivió ese día con él acá, que se hizo un mini festival ahí en el velorio. Por eso digo cosas que vos decís, yo no sé lo que nosotros somos parte de esta vida, hay cosas que vos no podés relacionar, entender toda la dimensión que pasa en estas cosas. Y sí, volviendo al tema de la escuela primaria, por ejemplo, donde nosotros vivimos, con esa educación, con ese sistema que tenía nuestro director, y donde él apalanca la parte de crear el folclore, de enseñar el folclore en la escuela. Como está, también así hizo una escuela de Boy Scout, fíjate. Y bueno, yo de ahí voy a la parte que a mí me tocó. Donde a mí me tocó es lo que que después fui poniendo con el tiempo, lo que es el folclore. A mí siempre me gustó el baile, Desde muy joven me gustó el baile. Pero siempre tenía esa raíz con el baile que es nuestra música, que es el choti, que es el chamamé y que es la música nuestra. Bueno, en eso, como nosotros habíamos tenido ya la educación del folclore de Julián Fernández en la escuela, con su colega, ¿no es cierto?, sus docentes, nosotros ya traíamos ese folclore, que es el folclore del norte. Entonces entrelazó eso, cuando Facundito, cuando Juan Manuel, el mayor, justamente empezó a ser grandecito, ya le llevamos una escuela de danza, ¿no es cierto? Y después Facundito, Beba, el único que se salvó fue José Luis, porque él no quiso, ¿no es cierto? No quiere, o sea, le gusta mucho, pero no es mucho de la fiesta y de su baile. Pero bueno, ellos sí le gustaron. El que se quedó con esa impresión, con esa trayectoria que nosotros le inculcamos. ¿Por qué? Porque nos inculcaron a nosotros, ¿no es cierto? Nosotros teníamos el sentimiento patriótico, ya te digo, se cantaba el himno y era un sentimiento patriótico, y así sucesivamente fue todo, la danza la cultura de la danza por las cosas nuestras, por el folclore nuestro. Y que eso crece, ¿no es cierto? Se hace la escuela de danza acá, que yo dejo de hacer un taller de colectivo dentro de este salón, ¿no es cierto? Y terminamos haciendo una escuela de danza para que los chicos se proyecten. ¿Y qué hagan? Crearon una escuela de danza. Que eso lleva hoy, ¿no es cierto? Tenemos dos. Por un lado, ellos que llegaron a estar a un festival de un sueño que habíamos creado, ¿no es cierto? Que fuimos a conocer varias veces los festivales de Jesús María, y se creó el sueño de participar en un festival de Jesús María. Bueno, estuve con mi señora, con los chicos, con todos, tuvimos la oportunidad de conocer Jesús María y de llevar alumnos de San Vicente, 2 de mayo, Aristóbulo del Valle, a presentar
a Jesús María en el festival. Con toda esa experiencia que tuvimos, ¿no es cierto?, que estamos viviendo hoy, ¿no es cierto? Hoy estamos, creo que es el año 80 de 2 de mayo, ¿no es cierto? Y vamos a 100 años. O sea, yo creo que es importante que la sociedad, que el pueblo de 2 de mayo interprete también esto, que sea positivo, que esto se surja. Y venimos con una idea muy fuerte con mi señora de allá de Pinamar, con la idea de que se fomente mucho más esto, ¿no es cierto?, para todo lo que es el folclore, para que todo el pueblo entienda que tenemos que crecer en todos esos aspectos, que tenemos que vivir, ¿no es cierto? No sé lo que va a pasar después de toda esta pandemia, toda esta manera de lo que está pasando hoy, pero sí sé que nosotros somos más fuertes, que sí sé que todo depende de nuestra fe, que todo depende de nuestras ganas de hacer las cosas. Y con el aprecio, el respeto a todo lo que estamos hablando, yo creo que 2 de mayo se merece tener no solo una pareja representada en el país, sino, no sé, 20 o 30 o 100 parejas que puedan estar representando en diferentes áreas de la cultura de nuestro querido 2 de mayo. Y jóvenes, hoy niños y jóvenes que yo sé que hay, porque estoy viviendo con el tema del folclore del 2 de mayo, yo sé que existen grandes valores, ¿no es cierto?, como músicos, que hoy estamos viviendo también, músicos tremendos que están viviendo acá, que son ejemplos son fundadores de nuestros pueblos, ¿no es cierto?, gente que te criaron en 2 de mayo y están viviendo hoy el folclore en el mundo. Yo creo que esto es un semillero para mucho y mucho más. O sea que la vivencia que yo tengo es totalmente positiva y yo creo que va a ser aporte a que todo siga para adelante. Porque lo que nosotros veíamos hace unos años que eran pibes chiquititos, ¿no es cierto?, hoy están disfrutando de escenarios tremendos del país entero. Así que yo creo que esto va a seguir así.